Existe bibliografía que se les ha enviado por medio de la doctora Dina Zapana. La misma puede ser parte de la bibliografía para ingresar a su examen. Mm, Compañero Carlos Tacón. Ok, entonces vamos a ver a manera de introducción que la urticaria, independientemente cuál tipo de urticaria sea, afecta a personas de todas las edades, es decir, a la edad pediátrica, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera. Nos dice que aproximadamente uno de cada cinco personas presentan un episodio de urticaria en toda su vida, es decir, el 20% de la población alguna vez en su vida han presentado un evento de urticaria, ¿sí? Esta urticaria son lesiones benignas y la incidencia a veces es subestimada, ya que muchas veces aparecen y luego en un momento dado, en horas o minutos, desaparecen. Entonces, por esa razón es que habitualmente no acuden a un servicio de urgencias o no acuden a un médico para definir la causa, ¿no? Entonces, por esa razón, la urticaria es subestimada. Tenemos como definición, según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, que la urticaria es una enfermedad de la piel que se caracteriza por el desarrollo de lesiones denominadas ronchas o abones de aparición espontánea, delimitada, autolimitada, que se pueden acompañar de angioedema o ambos. Entonces, la urticaria, pues, como dice ahí, son lesiones denominadas ronchas o abones, ¿sí? Que aparecen de forma espontánea, es decir, puede aparecer y al momento puede desaparecer. Delimitada, es decir, que pueden tener un límite y que puede ir acompañando o no de angioedema. Ya más adelante vamos a definir que también es un angioedema o pueden ir acompañadas ambas. Esta urticaria se caracteriza por lesiones tipo abones que son pruriginosas, edematosas, blancas, como podemos observar acá. Si podemos ver, son lesiones que están en la piel, edematosas. Si ustedes ven esta circunscripción, está sobre levantada, tiene un edema. Tiene un fondo pálido en la parte central, rodeada por un halo eritematoso y que puede ser de diferentes tamaños y también pueden ser únicas o múltiples, como se puede ver allí en la imagen, y que en la mayoría de las veces se puede resolver en 24 horas. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, es una de las condiciones dermatológicas comunes que se presentan con más frecuencia en la sala de urgencias, entre un 12 al 22%. Y en muchos casos, pues, más de los pacientes que presentan eh, esta enfermedad, que oscila entre 0 a 4 años, son los que más se hospitalizan. Esto es como un memotécnico, puede variar esto en relación a la bibliografía que ustedes vayan a leer, pero nos dice que casi el 50% que acuden a servicios de urgencias puede ir acompañado urticaria más angioedema. Un 40% solamente urticaria o ronchas y un 10% solamente angioedema, ¿sí? De total de estos pacientes que tienen alguna vez urticaria, que acuden al servicio de urgencias, que oscila entre 2 al 22%, menos de un 1%, pues desarrollan urticaria crónica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se clasifica esta urticaria? Pues se clasifica desde el punto de vista del tiempo. Hay varias formas de clasificarlas, pero la que más se utiliza es esta. Por el tiempo se denomina aguda o urticaria crónica, ¿sí? Urticaria aguda son lesiones que desaparecen antes de las 6 semanas
Y urticaria crónica son aquellas lesiones que aparecen de forma diaria con o sin angioedema durante más de 6 semanas. Esa es la clasificación más fácil de entender. También algunos autores lo clasifican como una urticaria espontánea o una urticaria inducible. Una urticaria espontánea en aguda y crónica y la urticaria inducible en física y química, ¿sí? Pero todos llegan a lo mismo. Acá tenemos otra clasificación de la urticaria que nos dice urticaria aguda, urticaria crónica y urticaria inducible. La urticaria aguda, la urticaria crónica y tenemos la urticaria inducible. Esta puede ser físico-química, como podemos ver en acá, ¿no? Estos son los diversos tipos de urticaria. La urticaria física, por ejemplo, tenemos a la urticaria dermográfica, la urticaria tarda por presión, por frío, por calor solar, urticaria o angedema vibratoria, ¿sí? Entonces podemos ir desglosando cada uno de estos, ¿ok? En cuanto a la etiología, una de las causas con mayor frecuencia de urticaria, en este caso aguda, tenemos que las infecciones, los medicamentos de alimentos y de origen idiopático son los más frecuentes. Ya van a entender más adelante que las causas de urticaria desde el punto de vista de la inmunopatogenia puede ser mediada por inmunoglobulina E, no mediada por inmunoglobulina E y no mediada inmunológicamente, ¿sí? Si hablamos de la inmunoglobulina E, pueden haber aeroalergenos, alérgenos de contacto, alérgenos de alimentos, picaduras de insectos, medicamentos o infecciones parasitarias. Y las que no son mediadas por esta inmunoglobulina E, podemos hablar de enfermedades autoinmunes, crioglobulinemas, infecciones, linfoma, vasculitis. Y aquellas que no son mediadas inmunológicamente, pues pueden ser por elevación de la temperatura corporal, por pseudoalergenos alimentarios, por la luz, por medicamentos, con directa granulación del mastocito, por estímulo físico como es el calor, el frío, la presión o la vibración o por el agua. ¿Sí? En cuanto a la etiología, como hemos dicho, las que no son mediadas por inmunoglobulina pueden ser causadas por infecciones. Podemos ver que pueden ser diversos virus, bacterias u otros. Las infecciones respiratorias, las gastrointestinales y de vías urinarias son las más frecuentes, pero dentro de estas, las infecciones de vías superior son las más frecuentes en cuanto a, a causas, ¿sí? También pueden estar involucrados algunas parasitosis y a veces se habla de Blastocystis hominis asociado a urticaria aguda. Como ustedes bien saben, en parasitología, a la Blastocystis hominis se lo cataloga como un parásito comensal, ¿no? Entonces no se debería tratar. Sin embargo, se ha visto que muchas veces aquellas personas que tienen urticaria, especialmente crónica, y dentro de un examen coproparasitoscópico pedimos y encontramos un Blastocystis hominis en moderado, bastante cantidad o en mucha cantidad, pues probablemente sea la causa de la urticaria aguda, ¿sí? Los medicamentos, pues, que están mediados por IgE, tenemos a los AINES, como los antibióticos u otros, ¿no? Entre los antibióticos que pueden producir urticaria están los beta-lactámicos, entre los AINES está la aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros. Y otros medicamentos están los opioides o los IECAS que pueden producir urticaria. Y dentro de los alimentos, pues lo más común en niños es la leche, el huevo, la avena, en los adultos pueden ser el maní, los mariscos o frutos secos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de urticaria aguda? Son las infecciones, los alimentos y los medicamentos, ¿sí? Y hay un origen idiopático, como hemos visto anteriormente, ¿sí? En cuanto a la patogenia, tenemos aquí al actor principal que es el mastocito,
Acá lo más importante es saber que este mastocito por diferentes estímulos va de granular, va a producir un mecanismo de degranulación de estas vesículas que se encuentran en su citoplasma y va a iniciar una respuesta inflamatoria que va a producir la migración de mastocitos y basófilos donde se esté produciendo esta respuesta inflamatoria y este mastocito dentro de sus gránulos pues va a liberar histamina, puede liberar enzimas como es la triptasa, el factor activador de plaquetas, mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico como es leucotrienos, prostaglandinas y también factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Entonces, al liberarse esta, por ejemplo, tenemos la histamina, va a activarse o si quieren va a estimular a nivel de los vasos sanguíneos diversos receptores como son los H2 que va a producir vasodilatación y va a producir eritema o estimular a los receptores H1 que aumenta la permeabilidad vascular y va a producir edema, ¿no? La característica clínica que hemos visto de esos sabones o ronchas que desde el punto de vista médico se denominan urticaria, ¿sí? Nosotros acá podemos ver las células cebadas o los mastocitos que va a liberar, como les dije, mediadores como es la histamina, va a producir vasodilatación, va a producir el eritema, va a producir aumento de la permeabilidad vascular y esto va a producir edema, va a producir broncoconstricción, hipermotilidad intestinal, produciendo muchas veces diarrea o produciendo bastante mucosidad. Va a producir también mediante las citoquinas o los mediadores lipídicos del ácido araquidónico, como son el factor activador de plaquetas, proteoglucotrianos, inflamación y reclutamiento. Y la triptasa, que es una enzima que también se libera, va a producir daño tisular, ¿sí? A nivel de donde se esté produciendo la urticaria, ¿sí? Ahora, para que ustedes entiendan cómo funciona esto, ya hemos hablado que una vez que degranule va a liberar estos mediadores inflamatorios, pero ¿cómo es que se libera o cuáles son los estímulos para estos mediadores inflamatorios? Vamos a ver que va a haber una activación no inmunológica y otra activación inmunológica. Cuando hablamos de activación inmunológica, vamos a hablar, por ejemplo, de la activación del receptor, ya sean de alta o baja afinidad, de la inmunoglobulina E, ¿sí? También va a haber receptores para la inmunoglobulina G, receptores para los TCRs de los linfocitos, etcétera. Entonces, si nosotros hablamos de hipersensibilidad tipo 1, que eso ustedes ya lo han llevado con el doctor Ariel, la vía del receptor de hipersensibilidad tipo 1, pues va a ser sencillamente uno de los medios de liberación del mastocito que involucra a la hipersensibilidad tipo 1, o denomina también el mecanismo de hipersensibilidad mediada por IgE, que son las alergias. Por ejemplo, si yo soy alérgico, no sé, pues al maní, que está mediada por IgE, como el maní, se va a reconocer el antígeno, va a pegarse al inmunoglobulina y este va a ir con su receptor y por lo tanto va a degranular el mastocito, ¿sí? Si yo fuera alérgico a la amoxicilina, mediada por IgE, por ejemplo, o penicilina, de igual forma. Tenemos acá el antígeno que va a ser la molécula de la penicilina, se va a pegar a su inmunoglobulina E, va a activar el receptor y por lo tanto va a degranular. Pero si yo tengo una urticaria inducida por una infección, esta no es la vía por la cual se activa. Por ejemplo, acá se activan los receptores de los TLRs para infecciones o la vía del complemento o otra vía por un estrés o esfuerzo, que es otra de las causas de urticaria como hemos visto anterior, por neuropéptidos, o directamente si yo aplico la morfina, codeína o algún derivado de los opiáceos, hay receptores específicos para el del mastocito que puede hacer que degranulen, o proteínas de la coagulación que también pueden activar estos receptores que son los PAR. ¿A qué quiero llegar? Este mastocito puede degranular por diferentes mecanismos
ya sean activaciones no inmunológicas o activaciones inmunológicas. Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, hay muchos mecanismos por el cual un mastocito puede degranular. Uno de esos mecanismos es el que es mediado por Ig, aquella que se denomina alergia mediada por Ig, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Muchas veces cuando hablamos de urticaria o vemos ronchas, lo que pensamos y lo primero que decimos, ¿qué ha comido? ¿Qué medicamento ha tomado? Pero obviamos que pueden existir otras causas por las cuales se puede producir una urticaria, ¿sí? Entonces, en conclusión, eh, al- a, a a estos mecanismos de granulación del mastocito, pues es que urticaria no es sinónimo de alergia, ¿sí? Pero una de las causas sí puede ser un proceso alérgico, ya sea algún alimento, medicamento o picadura de insecto, etcétera. ¿Ok? Ahora, las consecuencias de la activación mastocitaria puede producir la liberación inmediata, como les había dicho, de histamina o todos los mediadores que hemos mencionado. Después de unas 3 a 6 horas, recién se liberan mediadores lipídicos de prostaglandinas y leucotrienos, y una después de 6 horas va a producirse la producción de citoquinas y reclutamiento de infiltrado inflamatorio, pues en el lugar donde se esté produciendo estas lesiones. ¿Ok? Entonces, aquí está un resumen de todo lo que pueden producir estos mediadores inflamatorios que se liberan a través del mastocito por los diferentes receptores o mecanismos por lo cual un mastocito de granula son todo lo que puede producir, ¿sí? Acá lo mismo, vemos acá la inmunoglobulina E, receptores tipo like o receptores de IgG o anti-G, heteroopiáceos, la vida del complemento de la sustancia P. Hay varias formas por las cuales este mastocito puede degranular y puede producir. Ya anteriormente hemos hablado de las causas y todos estos, pues se puede resumir también que existen diversos receptores a nivel de este mastocito que pueden hacer que degranulen, ¿sí? En cuanto a la clínica, puede afectar, dice, estas lesiones de abones en un 50% de la superficie corporal. Puede, dice, no es que afecta al 50%. Puede tener o no angioedema de 16 a un 50%, como hemos dicho, un 40% en alguna literatura. Y el angioedema es más común en menores de 3 años, o sea, es más común en la edad pediátrica y puede presentarse en un cuarto de estos pacientes que tienen urticaria manifestaciones sistémicas. Ya van a ver el día de mañana que vamos a hablar sobre anafilaxia. Ejemplo, justamente ayer vi a una adolescente de 12 años que tenía desde el día viernes, sábado, domingo, no, a ver, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días de evolución donde ha presentado urticaria sin angioedema. Ha acudido a varios centros hospitalarios, entre ellos dos clínicas y un médico que le han recetado corticoides y le han recetado una dosis de antihistamínico, pero pues la paciente sigue presentando urticaria. Ahorita vamos a ver cómo hemos tratado y resuelto eso. Bueno, no resuelto, sino todavía sigue en tratamiento, ¿sí? Pero es algo bien común. Estas ronchas o abones pueden tener múltiples formas y tamaños, como hemos dicho anteriormente, ¿sí? Pueden ser entre milímetros hasta centímetros y siempre, casi siempre, bueno, siempre por la vasodilatación va a haber, se va a encontrar rodeado de un halo eritematoso, ¿sí?
Desde el punto de vista histopatológico, estos sabones vamos a encontrar un edema de la dermis, una dilatación de las vénulas postcapilares y una también dilatación de los vasos linfáticos en la parte superior de la dermis. Bueno, acá no se observa muy bien, pero podemos ver que existen estos sabones en la región facial que están rodeados de una lorita tenue, pero sí se puede ver eso. Acá podemos ver de igual forma estos sabones que tienen una inflamación central o un edema central, pálida, que se eleva sobre el nivel de la piel. Van a ver ustedes estos sabones bien característicos que están rodeados de una base eritematosa. Sí, entonces eso es lo que vamos a ver habitualmente en una urticaria aguda. Aquí se puede ver mejor esa imagen. Una parte central sobreelevada con un halo eritematoso. Otra de sus características esenciales de una urticaria es que tiene una esencia evanescente, que significa así como aparece, puede desaparecer en unos minutos o horas y luego desaparece y vuelve a aparecer en otro lugar y así, como que va saltando en el cuerpo de un lado a otro lado. Si se queda fijo ahí y están días y días, probablemente no sea urticaria, probablemente sea otra cosa, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Como dice acá, son de esencia evanescente, tiene una duración menor a 24 horas, la mayoría de las urticarias. La piel queda intacta en el lugar donde haya aparecido esto, sí es cierto. Puede tomar pueden tomar diferentes lesiones, pueden ser puntiformes, pueden ser aisladas o pueden ser confluyentes, como se puede observar acá. Pueden ser varias y confluyen, pues y tienen esa peculiaridad, ¿sí? El angioedema, como podemos observar acá, también es de inicio súbito. Va a haber un edema de la piel que puede producir dolor o prurito, pero es raro. En los lugares donde aparecen con mayor frecuencia son los párpados y los labios. A nivel facial, también puede producir en las manos, en los pies, a nivel escrotal o en las mucosas, ya sea oro o genital. ¿Sí? Vamos a observar a este niño donde tiene un angioedema a nivel bipalpebral. Sí, es de inicio súbito, no es que de a poquito uno se va a hinchar y el otro aparece de un momento, se infla como globo y pues puede tener una resolución lenta. Si ustedes se enfrentan a un episodio de urticaria asociada a angioedema, tienen que saber que ese angioedema a veces suele remitir en un periodo quizás de unos 3 días y eso explicar al paciente, ¿no? Porque a veces el hecho de que esté con angioedema a veces al papá o al paciente lo desespera, pero si ustedes le dan la adecuada información de que este angioedema puede disminuir pasando los días, entre 2 o 3 días, pues el paciente va a entender de que eso va a ser la resolución paulatinamente, ¿no? Y los cambios que sufren estos lugares donde se produce el angioedema, pues es más que todo en la dermis inferior y en el tejido subcutáneo, ¿sí? Otras manifestaciones que pueden ir asociadas, pues pueden ir a nivel respiratorio y gastrointestinal u otro, que eso lo vamos a ver el día de mañana, como es la anafilaxia. Entre el diagnóstico diferencial, ojo, estos son algunos, no son todos, pero debemos tomar en cuenta el eritema multiforme, que son lesiones que persisten durante varios días, como les dije, pueden tener su eritema, su edema central, etcétera, pero estas lesiones pues quedan fijas y van a estar varios días, entonces eso no es una urticaria. Sí, muchas veces dice pueden tener ampollas. La urticaria no produce ampollas, ¿sí? El eritema tóxico, esto especialmente en la edad pediátrica, pueden ser en lesiones tipo urticaria, como pueden observar esos lesiones puntiformes, pero estas lesiones son simétricas, o sea que quiere decir si tengo a este lado, va a aparecer a este lado, y son fijas, tardan en desaparecer en días. Sí, entonces probablemente no estamos hablando de la urticaria, ¿no? Como dije, la urticaria es evanescente, que aparece y desaparece, como les había dicho, aunque tiene resolución habitualmente en 24 horas, pero hay otras que pues tardan en desaparecer, ¿no? La dermatitis de contacto son, como dice ahí, eczema,
con una parte eritematosa, hinchada, que pueden resolverse en días. También el tiempo de evolución son varios días, pero acá no te dice pues que está sobre levantado, sino dice que son placas eczematosas, o sea, hay descamación. Entonces no estamos frente a una urticaria. O la celulitis o erisipela suelen ser unilaterales, persistentes y dolorosas, suelen ser habitualmente localizados donde tengamos el proceso infeccioso. Probablemente este ha sido su foco de ingreso, la heridita que ha tenido y posteriormente ha tenido, ¿no? Una celulitis o unas erisipela, ¿no? Otra de los diagnósticos diferenciales es la urticaria vasculítica. Tienen estas lesiones tipo urticaria, todas las características, pero una vez que estas lesiones urticarias vasculíticas van resolviéndose, dejan una área equimótica y habitualmente se acompañan por otros síntomas sistémicos, ¿no? Por ejemplo, pueden ir acompañado por artritis, caída de cabello, fotosensibilidad, y podemos estar hablando de un lupus, ¿no? Entonces, estas lesiones se parecen mucho a las vasculitis, perdón, a la urticaria, pero la característica esta que pueden dejar una equimosis y pues muchas veces tardan en resolverse en días, se quedan ahí como una lesión fija, pero dejan como un halo de equimosis. Y pues muchas veces no solamente van acompañadas de esas lesiones en la piel, sino pueden ir acompañados de artritis, pueden acompañar de serositis. Y si nosotros medimos autoanticuerpos, quizás un ANA, un anti-DNA positivo, hipocomplementemia, pues estemos hablando de un lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Ahora, en cuanto al tratamiento, la urticaria aguda y urticaria crónica tienen diversas formas de tratarse. Si nosotros hablamos de urticaria aguda, aquellas lesiones que duran menos de 6 semanas, entonces estamos hablando que podemos tratar de dos formas, antihistamínicos y corticoides sistémicos, que es la forma habitual para tratar una urticaria aguda. Pero si nosotros hablamos de una urticaria crónica que dura más de 6 semanas y vemos que existen diferentes tipos de comportamiento que a veces pueden durar, como dice, más de 6 semanas. Hay pacientes que pueden estar durante más de un año con lesiones tipo urticaria todos los días, donde aparecen y desaparecen, pues si su calidad de vida es muy mala. Ahí podemos utilizar, muy aparte de los antihistamínicos, corticoides sistémicos, también antileucotrienos, viendo esa vía del ácido araquidónico. Se puede utilizar inmunosupresores sistémicos, aunque es un poco paradójico, pero sí lo se puede hacer, o los inhibidores de la calcineurina o anticuerpos monoclonales o terapia biológica como es el omalizumab. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, van a ver ustedes en su artículo que se les ha enviado sobre el tema de urticaria, incluso ahí nos indica cuáles son los parámetros para poder referir frente a un especialista. ¿Sí? Una urticaria es lo que es lo que ustedes pueden dentro de la práctica clínica dar una resolución como médicos general, perdón, como médicos cirujanos. Es el título que ustedes tienen al momento de egresar, que eso es lo que ustedes deben saber manejar. Pero si ustedes ya ven una urticaria que dura más de 6 semanas y es difícil de tratarlo, deben derivar al especialista. ¿Por qué? Porque pues uno, debemos buscar la causa y dos, debemos darle un tratamiento para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Entonces, el tratamiento de la urticaria aguda, en lo posible, si es que encontramos el factor desencadenante, evitar esta, pero si no, simplemente tratarlo. Dentro de los antihistamínicos, como ustedes bien ya lo saben por sus clases de farmacología, hay antihistamínicos H1 de primera y de segunda generación. Los antihistamínicos H1 de primera generación, pues en comparación a los de segunda generación, pueden atravesar más fácil la barrera hematoencefálica y tienen dentro de sus
efectos adversos esperables, pues sedación. Por eso estos actualmente ya no se recomiendan por ese mismo efecto y los antihistamínicos de segunda generación pues no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto pues disminuyen este efecto adverso que es la sedación. Sí, ahí tenemos por ejemplo la loratadina, cetiricina, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son estas. Habitualmente si utilizamos corticoides, lo utilizamos en ciclos cortos cuando no responden al tratamiento o cuando hay una exacerbación o cuando existe angioedema asociado, ¿sí? En la lactancia o el embarazo, los antihistamínicos que ustedes pueden utilizar sin mayor preocupación es la cetiricina y la loratadina. Si en algún momento ustedes se enfrentan a una mujer que está embarazada y esté cursando con un angioedema. ¿Sí? Acá tenemos nosotros una lista de los antihistamínicos de segunda generación, como es la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina, la desloratadina, la loratadina, la evastina, etcétera. La formulación o presentación que se tiene, la dosis diaria tanto en adultos y en niños, y también, ¿no? Cómo se debe aplicar. ¿Ok? Pueden ustedes repasarlo, eso es bien importante. Yo siempre les digo, traten de ver cuál es ahí en nuestro medio, cuál es su presentación y esa es la forma en que ustedes puedan prescribir. Porque, por ejemplo, si yo quiero encontrar este, por ejemplo, es un antihistamínico de H1, pero de tercera generación, que es la rupatarina, que es algo muy bueno, pero lastimosamente en nuestro medio no hay. Entonces, por más que yo sepa, pues no lo voy a encontrar, pero loratadina, levocetiricina, cetiricina de loratadina, hasta fexofenadina es algo que vamos a encontrar en el medio. Entonces, ustedes memoricen dos de estos, la presentación y todo eso, y van a ver que ustedes dentro de su práctica clínica van a poderlo utilizar fácilmente, pero actualmente pues a veces ya no es tan imprescindible porque tienen la tecnología a la mano, incluso preguntan, ¿no? De presentaciones y ahí les dan y ustedes pueden recetarlo, ¿no? Y aquí está el intervalo y la dosis que se debe dar según la edad, incluso en niños, ¿sí? Este es un algoritmo que se sugiere dentro de la Sociedad Mexicana de Alergología sobre una guía que se hizo de urticaria para el manejo de una urticaria aguda. Sí, porque la urticaria crónica ya es un manejo de especialidad. Ahí lo único que ustedes tienen que hacer si dura más de 6 semanas es derivarlo. Pero habitualmente este es el algoritmo que se utiliza. Nos dice un cuadro leve de evolución de corta duración, un cuadro moderado de corta evolución o un cuadro grave asociado con angioedema o síntomas durante días. ¿Sí? Si es un cuadro leve, puedo dar un antihistamínico de segunda generación, no sedante a una dosis habitual, quizás 1 o 2 veces al día. Si en 24 o 48 horas mejora, pues se lo deja y simplemente se le da el tratamiento que vamos a llegar acá abajo. Si no hay mejoría en 24 horas, ya se considera como un cuadro de moderada evolución, podemos duplicar esta dosis de antihistamínico de segunda generación no sedante. Duplicar, ¿qué significa? Si yo le estaba dando 1 vez al día, le puedo dar 2 veces al día. O, dice, se valora alternativa A o B. La alternativa A, si no hay mejoría con esta duplicación de la dosis, puedo dar yo o cuadriplicar esta dosis de antihistamínico de segunda generación o puede adicionar a su tratamiento un ciclo corte de corticoide sistémico. Esto hay que podemos hablar de la prednisona, prednisolona, se puede hablar de la dexametasona por vía oral, del deflazacort, o sea, todo lo que podemos encontrar por vía oral. Podemos dar un ciclo corto entre 5 a 7 días. Pero si no hay mejoría, ya no es optativo, directamente le damos antihistamínicos de segunda generación, podemos cuadriplicar la dosis asociada a un ciclo corto de corticoide. Como les había dicho en una urticaria aguda, pues yo puedo manejar esta dosis, ¿no? Y al remitir el cuadro, cualquiera que sea,
Debo continuar el antihistamínico de segunda generación no sedante por entre 3 a 4 semanas. Es decir, yo debo tener un tratamiento constante de este antihistamínico por ese lapso de tiempo. Tenga o no tenga urticaria, o tenga o no tenga lesiones del tipo urticaria o angioedema, lo debo hacer. ¿Sí? Y la anafilaxia, que eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Ok?
y han dicho no, le han hecho mal, le han dado por viento venoso. Bueno, va a su casa nuevamente, está bien unas horas y otra vez vuelven las lesiones. Y pues ya por tercera dice, voy a buscar un especialista y recién me buscó el día de ayer el papá. Yo le he explicado cómo va a ser la evolución, que todavía puede aparecer estas lesiones, que pueden tardar a veces probablemente por el proceso respiratorio que está teniendo. Y lo que hemos hecho es darle ciclo corto de corticoide y darle antihistamínicos de segunda generación. Si no iba a mejorar, yo le dije, vamos a tener que cuadriplicarlo, ya sabe el papá qué es lo que va a hacer, entonces ya tiene la forma de controlarlo y en teoría pues el paciente está yendo bien. Me escribió esta mañana y me dijo, sí apareció una o dos ronchas nada más, pero ya están desapareciendo. Entonces, si yo sigo las guías o las recomendaciones que han hecho diferentes expertos, pues probablemente la urticaria aguda sí se vaya a controlar y vaya a mejorar, ¿no? Ok. No sé si tienen alguna pregunta o consulta en relación al tema hasta acá. Ya le dije, la urticaria crónica, antes que me olvide, como les había dicho previamente, si duran más de 6 semanas, envíanlo a al especialista, porque eso ustedes no lo van a poder manejar. Requiere un abordaje integral y también un tratamiento personalizado. Sí, hay algunos que te pueden responder solamente a los antihistamínicos, otros que no. Entonces ya se debe ver diversas formas de tratar a este tipo de pacientes. Y ustedes en su revisión bibliográfica van a ver incluso en un cuadrito dice cuándo referir a un especialista eh, eh, que tiene urticaria. Sí, van a ver ahí que hay cuatro sugerencias, ¿no? Entonces ustedes lo leen y van a ver que la gran mayoría es cuando no pueden manejarlo, ¿no? Es bien sencillo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o consulta en relación al tema. ¿No tiene consultas? Bueno, espero que les haya quedado bien claro. Eh, si tienen alguna consulta, los estudiantes que están rotando conmigo, pues me la hacen conocer en sus rotaciones y si no, los que no estén conmigo rotando lo pueden hacer con sus docentes, ¿no? Eh, mm, bueno, si no hay más preguntas, el día de mañana nos vemos a la misma hora que es 7:30 de la mañana. Y el día de hoy yo le voy a enviar a su representante de grupo el link para el día de mañana, que va a ser el tema de anafilaxia, que igual de ustedes ya tienen su revisión bibliográfica, ¿no? Que es algo bien sencillo, pero creo que son las recomendaciones más importantes en relación al conocimiento que ustedes deben tener en relación al tema. ¿Ya? Entonces, si no hay más, nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día y pues